con aguacate. Feliz Día a las Madres. Si sos una madre, te damos las gracias por pasar el Día de la Madre aquí con nosotros hoy. Les queremos dar, bendecir. Si usted ve a algunos de estos niños que están aquí cantando, si los ve afuera jugando en los juegos, tengan el favor de tal vez decirles que qué lindo estaban cantando. Una de las canciones que estaban cantando era las palabras, decía que tiene que ver con tesoros de oro que buscamos en la palabra. Eso es lo que estamos eh, ah, buscando. Uno de los pastores aquí en la iglesia, yo soy uno de los pastores aquí y me da mucha ánima venir aquí a compartir la palabra porque tenemos gente que quieren oír la palabra de Dios. No quieren cuentos, no quieren mis opiniones, pero queremos que la gente quiere que nos traiga la palabra. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Es una gran bendición venir aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer Salmo 127. El capítulo 127 de Salmo son 5 versos. Vamos a estar pensando cómo es que los niños son una bendición. Vamos a leer la palabra. Si nos ponemos de pie, por favor, fuera del respeto al Señor. Esta es la palabra del Señor. Salmo 127, versículo 1. Empecemos. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que nacen a un hombre joven como son flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Este salmo, se pueden sentar, este es uno de 15 salmos que son los salmos del ascenso. Cuando iban los judíos, subían hacia Jerusalén. Y también Salmo 128 y 127 se enfocan en lo que es la familia. Pero iban los hombres solo a Jerusalén. Y estas son las canciones que ellos cantaban cuando iban al ascenso a Jerusalén. Iban a adorar al Señor. Una de las fiestas que iban a celebrar era el del pan que no se alzaba. En Salmo 127 podemos ver esto, que a menos de que Dios esté construyendo la casa, estamos trabajando en vano. Versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Y yo no, cuando era joven y nos íbamos de viajes a camino de carro, nos íbamos a St. George, Utah. Era como una manejada de 6:30 horas. Esto es lo que hacíamos con la familia. Y me acuerdo hasta este día, que había ciertas canciones que tocábamos en el carro, en el auto, que cuando oigo esas canciones me recuerdan esos tiempos cuando íbamos a St. George, Utah, a acampar. Aquí, estas son las canciones que cantaban los hombres cuando iban al ascenso y iban a Jerusalén. Y cantarían estas canciones. Y dice aquí en el medio, aquí había un enfocamiento en la familia. En versículo 1 hay
habla sobre la soberanía del Señor. Dios es el que está cuidando a la ciudad. Y cuando estos hombres estaban subiendo al ascenso, cantando estas canciones, cuando se van del retiro, cuando nos vamos nosotros, es comparando esta escena con cuando vamos al retiro. Ellos cantaban estas canciones para que se recordaran. Están enfocándose en la soberanía de Dios, que es Dios, que Él es el que hace el edificio. Sí, nosotros trabajamos, nosotros somos usados por medio de Dios, pero el que nos da éxito no somos nosotros, es Dios. Una soberanía es una definición, es que él tiene su soberanía sobre todos los eventos que ocurren en la vida, sobre todo lo que ocurre cuando vemos éxito. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da ese éxito. Vamos a Salmo 103. Este es un salmo de David, donde David le da la gloria a Dios también sobre su victoria. Este era un hombre que tenía el deseo de Dios en su corazón todo el tiempo y glorificaba al Señor. Por eso fue que él ganó muchas grandes batallas, tuvo muchas conquistas sobre otras naciones, tuvo con éxito contra Saúl, aunque Saúl lo quería matar. Pero aquí en Salmo 103 está dándole adoración al Señor. Versículo 15. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Esa versículo y esa sabiduría, esa bendición es pasada a los hijos de los que confían en el Señor y lo adoran así. Vemos versículo como 15 que dice que estamos aquí como por una temporada muy corta, somos como el zacate, está aquí un día, pero el amor del Señor, la fieldad del Señor contra nosotros nunca desaparece, es inagotable. Podemos pasar por esta vida muy rápido, sin embargo, el amor inagotable del Señor permanecerá por toda eternidad. En versículo 19 leemos que el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Gobierna sobre toda persona en este cuarto, en este auditorio, en esta iglesia, sobre todos los reyes, sobre todas las naciones. ¿Quién es el que manda sobre todo? Dios. El reino de Dios es un reino eterno que seguirá. Lo que pasa aquí en esta vida, las naciones desaparecerán, pero Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el que está en control, Él es el que manda todo. En versículo 20, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirvan y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo el que ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabemos al Señor, démosle bendición, reconozcamos que Dios es el soberano. Él es el que sigue para siempre, porque su reino durará eterno. Vamos a Salmo 112, versículo 1 a 3, creo.
Vamos a ver aquí en Salmos, a donde está adorando al Señor también, como decía anteriormente. Alabado sea el Señor. Qué feliz son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. ¡Qué bendición! En versículo 6, a estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. El que teme al Señor es la persona que no va a temer a las temporadas malas, a las pruebas, porque su confianza de ese individuo está en el Señor. Dios es el que nos está manteniendo. Y por eso podemos decir, por gracia de Dios, que es mi corazón que está confiando, que estoy en paz, estoy con gran confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que es nuestro Señor que nos da el éxito. A pesar de que pasemos por tiempos malos, todos hemos tenido esas experiencias, hemos tenido pruebas horribles, pero esos que confían en la palabra de Dios y la estudian, tendrán sus ojos, sus almas permanentes, ancladas en la piedra de nuestro Señor. Todos los que estamos haciendo esta vida, estamos construyendo algo. Pueda que usted sea un estudiante y usted está tratando para tener un bachillerato, para tener un trabajo. Tal vez tenemos un trabajo y queremos proveer para nuestras familias. Todos estamos haciendo algo, estamos construyendo algo, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que realizar que es Dios el que nos va a dar el éxito. Nosotros, si no tenemos esa confianza, estamos trabajando en vano casi. De nada vamos a llegar. Va a ser un trabajo vano, sin éxito. Al menos si Dios no está trabajando en lo que estás haciendo, lo estamos haciendo en vano. Sea nuestro trabajo, nuestras familias, predicando la palabra, tratando de crear una familia, hay que tener confianza en Dios y que Él es el que va a dar el éxito. Salmos 18, 1, 3, perdón. Salmos 18. Vamos a ver el corazón de David. Salmos 18, 1, 3. Él va a adorar al Señor por la salvación que tiene. Versículo 1. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder de mi salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y se me salvó de mis enemigos. Y me salvó. Wow. Aquí David, observando, viendo que es Dios que lo salvó de sus enemigos y que Dios es el responsable de este rescate que me dio Dios de mis enemigos por muchas pruebas que tenemos en nuestras vidas. Qué bendición cuando podemos ver que cómo Dios nos protegió, cómo nos guió por medio de esas pruebas, de esos peligros y nos salvó de esa situación. Pero algo que es muy importante sobre lo que dice David, él le da adoración a Dios por las cosas íntimas que hace. Si vemos en 18, versículo 31, pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios mi arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce.
Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. David está reconociendo que sin la ayuda del Señor, sus manos, sus brazos no pudieron haber estirado ese arco para que saliera la flecha correcto en su carrera, en su proyectil correcto. Es Dios que me dio la fuerza para poder cargar la fuerza a ese arco. Esta mañana es Dios que me da la habilidad de pensar correctamente, sea lo que esté haciendo. Es Dios que nos da la mente, la habilidad, la fuerza para completar esas obras. Dios nos ha dado niños para que les enseñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios que está haciendo esto por medio de nosotros, no nosotros solos. Cuando vemos esto suceder, dos cosas van a pasar. Para eso de nosotros que estamos teniendo nuestra mirada hacia Dios y vamos a poder ir a Dios antes de empezar esas obras y decir, Dios, si tú no ayudas, al menos de que tú estés involucrado, al menos de que sea tu voluntad que yo haga esto, lo voy a hacer en vano. Ayúdame, Señor. Dios te ha dado niños, te ha dado gloria, le has dado gloria por los niños que te ha dado. No te da esas cosas porque has o hemos hecho cosas grandes. Nos está dando habilidad para hacer la obra del Señor en esta vida. Cuando reconocemos esto, podemos llegar ante nuestro Señor humildes, reconociendo que al menos de que Dios es el que está involucrado en la obra, todo es en vano. Cuando vemos que es Dios que está trabajando por medio de nosotros, ahí es donde empezamos a darle gloria y le empezamos a dar gracia y adoración, porque reconocemos que es Dios quien está trabajando por medio de nosotros. Le damos la gloria a Él. Tú sos el que estás dando el éxito. Y te adoramos, no solo porque me diste algo bueno como niños, pero por los detalles pequeños en los cuales me estás ayudando, que tal vez no son tan pequeños. Punto número uno, si están tomando notas, ve a Dios en tu vida diaria. Tenemos que ver a Dios en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Como estamos trabajando, construyendo, Dios está ahí. Dios es el que nos va a ayudar. Si usted está pasando por una prueba muy difícil, esto te debería dar ánimo para que si tienes deseos de que tus niños crezcan y sean fieles, esto te debería de dar confianza, ánimo. Él es el que nos va a dar el éxito, no nosotros. Salmos 127, otra vez. En este primer verso de Salmos 127, la idea de construir esta casa que nos va a proveer todo, pero que también Dios nos va a proteger. Esas dos ideas vamos a ver en el primer versículo de 127. Cuando mucha esa gente, cuando estaban caminando a Jerusalén en el ascenso, en estos 3 días al año que iban, tal vez traían a sus familias, pero todavía tenían muchos enemigos en la tierra y tenían que confiar en el Señor que Él los iba a cuidar, que nadie iba a conquistar sus tierras, o que si dejaban a sus niños y sus señoras atrás, que nadie los iba a matar o robar. ¿Cómo es que esta gente tenía confianza que iban a ser protegidos? Se brincó. Es Dios quien va a hacer esas grandes cosas. Nada te va a pasar cuando vas a aparecer ante Dios en Jerusalén. Nadie va a llegar y
te va a robar la tierra. Cuando usted va en fe, usted me obedece a mí y usted va a la suma de Jerusalén, nadie va a venir a quitarte el terreno, nadie te va a hacer daño, porque Dios es el que está encargado. ¿Cómo funciona eso? Que nos está protegiendo y protege a su gente. Cuando nosotros obedecemos al Señor, ¿qué pasa? Él nos cuida. No tenemos que preocuparnos, porque Dios es el que nos promete que nos va a proteger. Números 14, Números 14 tiene otra idea que nos da mucha ánima, que es Dios es el que es capaz de protegernos. Números 13, cuando estaban los israelitas en Egipto, eran esclavos, pero ¿cómo iban a ser protegidos? Y cuando iban a entrar a una tierra nueva, mandan a 12 espías que entren a investigar el terreno nuevo, pero solo dos, Caleb y Josué, tienen la confianza de que Dios les ha entregado el terreno. En capítulo 14 de Números, versículo 3, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Así fue como se portaron antes de entrar a la tierra prometida. ¿No sería mejor? Se estaban diciendo que volvamos a la tierra donde estábamos, teníamos comida. Pero capítulo, Moisés y Josué se están rompiendo la ropa y están frustrados que la congregación no tiene esta fe. Pero ellos le están diciendo a Josué y Caleb a los suyos que esta es una tierra prometida. Dios no los va a proteger a los que están ahí. No, nos las ha entregado. Vamos, conquistémosla. No teman a la gente de la tierra. Ellos están ya derrotados. La protección de esa gente, Dios se las ha quitado. El Señor está con nosotros. No temáis. Caleb y Josué están tratando de gritar, convencer al pueblo que Dios está con nosotros, que Dios les ha quitado la protección a los habitantes de ese terreno. Estos hombres, el pueblo se enoja tanto que quieren matar a Josué y a Caleb. En versículo 26, entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganlo lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Todos van a morir. Como ustedes tenían, eso es lo que les va a pasar. Porque no tenían fe. Ustedes que estaban escondiendo a sus niños, a ellos yo los voy a proteger. Ellos iban a entrar. Este es el terreno que ustedes han rechazado. Esto es importante como un padre. Yo reconozco que Dios es capaz de cuidar a mi familia. A como caminamos obedientes, humildes ante Dios. Estamos viviendo en un mundo que se está poniendo más y más oscuro. A veces dudo, me da
pavor de pensar qué es lo que les va a pasar a ellos. Pero tenemos que tener esta confianza que tenían los Josué y Caleb, que Dios nos va a cuidar a nuestros niños, que Dios nos va a traer a la tierra prometida. Dios es Dios. Él es el capaz. Él es el quien, si nos promete algo, promete algo, lo va a cumplir. Recordemos de esto, que si Dios nos ha hablado, se cumplirá y podemos confiar en ella. Volvamos a Salmo 127. Esto es algo que queremos pensar. Tenemos que ver las promesas que nos da aquí, que son promesas para nosotros. En versículo 2 de 127, que nos dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Somos capaces de ser gente que nos podamos volver tan ansiosa que se nos olvida que es Dios el que está dándonos el éxito, es Dios el que está construyendo el edificio. Si usted piensa que todo esto depende en ti mismo, cómo tus hijos van a salir, lo hacemos en vano. Si usted cree que usted es el que va a dar el éxito a lo que usted está construyendo, estamos enfocándonos en nosotros mismos, todo depende de nosotros, toda la protección depende de nosotros. Eso es un enfocamiento muy interno, muy egoísta. Dios es capaz, nos dice la palabra. Él es el que nos puede rescatar. Cuando yo me doy cuenta que Él es el soberano, que Él va a proteger, Él es el que me da todo lo que necesito, Él es el que mantendrá todos mis niños en paz y yo me puedo acostar y dormir bien, sin ansia. La Escritura me dice que hagamos nuestras preguntas, las hagamos ante el trono de Dios. Y tenemos que suplicar ante el Dios. Si yo no tengo tu ayuda, yo no puedo hacer esto. Eso te va a proteger, porque te va a dar humildad y confianza en la palabra de Dios. Que te dé ánimo esto. Dios ama a su gente. Él quiere hacer bien para ti, para su gente. Él no quiere que tengamos ansia. Él es el que está en control y podemos confiar en esto. A veces me encuentro con muchos padres que son muy ansiosos, muy preocupados. Tenemos que parar y realizar que eso depende en nuestro Señor, en Dios. Sí, pero esto no quiere indicar que si yo lo voy a hacer todo, que yo me puedo recostar ante el televisor y no hacer nada y jugar con mis jueguitos. El pasaje dice que sí estamos trabajando, sí estamos laborando, pero el éxito lo realiza Dios. Nosotros tenemos que trabajar confiando en Dios. Punto número 2, si están tomando notas, confía en Dios para proveer y proteger. Cuando vemos que Dios es el que va a hacer esta obra, Él es el que va a proteger, Él es el que va a proveer. Que vean como madres, uno de los deseos más grandes de la madre es que todos sus niños sean salvos. Yo conozco madres aquí en esta iglesia que se reúnen una vez al mes y oran por sus niños que sean salvos. Ellas reconocen que al menos Dios mueva. Nosotros entendemos cómo es eso porque nosotros hemos caminado en la oscuridad. Hemos reconocido que al menos que Dios sea el que les abra los ojos, al menos que sea Dios quien los salve, lo hacemos en vano. Dios, por favor,
dale a mi esposo el éxito que él necesita, que sea el líder requerido de tu palabra. Como una iglesia, vemos a los niños. Todos los niños que tenemos son una bendición, son una herencia del Señor, son el fruto del cuerpo de la mujer. Niños son una bendición. Son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. La bendición que tenemos son una bendición, pero digo esto porque a veces no tratamos a nuestros niños como que si fueran una bendición. Son como un estorbo. Qué horrible pensar así, pero a veces nosotros todos pensamos así. Usted ni tiene que tener niños para pensar así. Si tú vienes a esta iglesia y ves que los niños están corriendo y golpeando o cayéndose ante ti y trompezándote, te vas a frustrar. Es muy fácil decir que esos son una inconveniencia. Pero la palabra dice que así no es como deberíamos de pensar sobre los niños, porque son una bendición. Y más que eso, Jesucristo nunca pensó de los niños en esa manera. Mateo capítulo 19. Mateo 19, 13 a 15. Estamos leyendo Mateo ahora en las escrituras del día. La misma historia está en Lucas, pero la vamos a leer aquí en en Mateo 19, 13 a 15. Jesús ha estado haciendo milagros ahora y también los padres ven a Jesucristo y quieren traer a sus niños para que Él ore por los niños, madres y padres trayendo a sus niños. Vemos aquí este suceso en versículo 13 de capítulo 19. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso la mano sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Como que si los discípulos se estaban enojando porque Jesucristo estaba haciendo algo importante y ¿para qué molestar con los niños? Pero la respuesta, el regaño que Él les da a los discípulos en versículo 14, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. A ti en nuestro idioma tal vez no se nos parece tanto como un regaño esto, pero este es un regaño grande que Jesucristo le está dando a los discípulos. Él le está diciendo que no detengan a los niños que vengan a mí. Niños, nenés de 1 año, infantes, que no digan que no vengan a mí. Aquí en esta iglesia hemos tenido muchos nenés nuevos. Tal vez algunos de ustedes, este es tu primer día de la madre, que estás aquí con tu primer infante. Tenemos tantos infantes llegando los fines de semana que ni tenemos campo aquí para donde tenerlos. Y estamos pensando, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, tenemos un cuarto allá, podemos hacer esto y podemos añadir más espacio para tenerlo. ¿Qué podemos hacer este fin de semana para ayudar en esta situación? De tal manera que la mamá esté cómoda y pueda venir a escuchar el sermón sin tener que preocuparse. Si tuviéramos todo ese campo, lo que pasa es, no tenemos la gente que pueda estar cuidando a esos niños. No tenemos suficiente personaje que esté sirviendo en esa capacidad de cuidar a los infantes cuando las mamás están oyendo el sermón. ¿Sabes que si hay alguien aquí
que pueda servir, que quiera servir, que tenga un deseo. Esa es una oportunidad que Dios tal vez les puede dar a ustedes para que la palabra de Dios pueda ser enseñada de una manera sana para que la madre escuche. ¿Te acuerdas de esos días cuando tú tenías, antes de tener niños, que salías de la casa y podías salir en 5 o 10 minutos para afuera de la puerta e ir a la iglesia? Pero ahora qué? Ahora hay que asegurarse de tener que estén vestidos, que tengan sus pañales para cambiarlos, un paquete para poner todo eso, la comida, las toallitas que van a necesitar. Bueno, ya hasta que ya finalmente podemos salir a la puerta. ¿Y qué pasa? Se está ya otro problema y estamos confusos otra vez. Le damos ánimo aquí a todos nuestros que estén enseñando a los infantes. Oren por ellos cuando ustedes están cuidándolos. Pasan tiempo orando por esos niños. Queremos ver esto, deseamos ver esto sucediendo aquí. Tal vez usted sea una persona, una mujer muy joven, no has tenido niños, pero puedes ayudar en esta capacidad y aprender. No queremos ser una iglesia que despreciemos a los niños, a los infantes, para que ellos no puedan venir a la iglesia, para que sus madres no puedan oír la palabra del Señor. ¿Cómo podemos decir, estamos haciendo aquí algo importante como dijeron los discípulos a los que traían los niños a Jesucristo? No, tenemos que hacer esto y nos olvidamos de los niños que tenemos aquí encargados a nosotros. Tenemos que asegurarnos de estar listos para entender que estos niños no son un estorbo, no son una bendición, requieren nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro trabajo. Ellos tienen que ser enseñados, que tengan las instrucciones de la palabra. He visto esto suceder muchas veces, que como que echamos los niños al lado porque no tenemos cosas más importantes que hacer, o también nos vamos al otro extremo, donde ponemos los niños de otro extremo, donde los alzamos tanto que se convierten a ídolos. Podemos decir, como dijeron los israelitas antes de entrar a la tierra nueva, mire, no podemos ir a la iglesia, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos estos niños que Dios nos dio. Esto no es en fe. La cosa es que no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros tenemos que hacer. No depende de nuestra sabiduría, en nuestra forma de pensar. Lo que creemos que es importante, tal vez no es importante. Tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos que es importante, empezar ahí y tener fe en Él. Y Él nos bendecirá, Él nos ayudará con los niños, Él nos ayudará de toda manera. El que teme al Señor, esa es la persona que es bendecida. Tenemos que cuidarnos que no estemos yendo de un extremo al otro. Hay unas preguntas atrás de nuestro grupo de compañerismo que ya están aquí. Creo que es punto número 3. Lea Mateo 19, 13 a 15. ¿Está tentado a pensar en los niños como un obstáculo para el ministerio? Esto lo vamos a discutir en los grupos de compañerismo. No queremos ir a un extremo o al otro, porque Dios nos requiere algo. Nos dice la palabra que son un regalo de Dios y no los ponemos al lado y olvidamos de ellos. Lucas 24. En Mateo 28 hay la comisión para el cristiano, pero no vamos a leer eso. Que nos dice el Señor que hagamos discípulos de todas las naciones. Esto es un mandamiento que
que nos es entregado a nosotros. Tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. En Lucas 24 es la misma idea, eso es lo que vamos a leer ahora. Lucas 24, de 44 a 48. Perdón, 24. Entonces dijo en 44, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Ese es el mensaje que tiene que ser traído a todas las naciones. Toda la alma tiene que entender que Jesucristo es Dios, pero si has pecado, si confías en este Señor, en Jesucristo, serás salvo. Muchos de nosotros sabemos eso y muchos de nosotros estamos haciendo eso, pero no necesariamente estamos enseñándole esto a nuestros niños. Ellos necesitan entender, oír que Él es el Cristo, Él es el Mesías. Nadie va a llegar al Padre sin Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo aquí hoy con los infantes en el ministerio de los niños. Estamos enseñándole la palabra de Dios. No solo lo estamos entreteniendo. Tenemos profesores que están tan serios en esta misión que ellos se preparen antes de que lleguen los niños. Y nos reunimos y oramos específicamente para ustedes, los padres, y para los niños. Tenemos que hay gente que está tan serios en hacer esto sobre lo que tienen que enseñarle esa semana. Ellos empiezan a pensar sobre las preguntas que los niños van a hacer, al menos de que sea Dios que esté involucrado en esta enseñanza, lo van a hacer en vano y reconocen eso. Ellos tienen que pedirle a Dios que nos uses, cada uno de nosotros. Por favor, Señor, úsame hoy de una manera que yo pueda hablar tu palabra verdadera. Que yo no diga algo que sea falso, pero que comparta la palabra honradamente, humildemente, claramente, que tomemos esto más serio, que no sea la realidad que los que estén entrenando a estos niños tengan más convicción que los padres mismos. Todos tenemos que tener esta carga, esta llamada. Tenemos que enseñarles que ellos tienen que partir, dejar su pecado. Es bien enseñar a los niños que se porten bien, que tengan una apariencia buena, que tengan buenas modales, que estén hablando bien con la gente, que no sean crudos. Pero lo que puede pasar como padres es que podremos estar tan concernados con el comportamiento de los niños y no estamos pensando en su corazón que es pecador, que no cambia al menos de que ellos tengan a Cristo. Los niños, nuestros niños necesitan el Evangelio. ¿Vas a estar orando para tus niños diligentemente para que ellos conozcan a Cristo? Deuterónomo, perdón, capítulo 6, versículo 4 a 9. Deuterónomo 6. Cómo los israelitas compartían el evangelio, cómo compartían la palabra de Dios con ellos, porque los niños necesitaban entender dónde. Escuchemos aquí 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Enseñales esto con toda determinación. En todas situaciones, dice la escritura aquí, todo el tiempo, cuando nos acostemos, cuando nos despertemos, orando con ellos, compartiendo el evangelio, orando para que ellos sean protegidos y salvos, entiendan su necesidad para tener al Señor Jesucristo, para que mis niños sean salvos. Y yo les voy a enseñar esta palabra en una forma consistente. Estamos usando la escritura como que si estamos dándole filo a un cuchillo para que la Biblia compara a nuestros niños como flechas, porque las vamos a soltar y se van a ir de la casa. Cuando tú vas a tu trabajo o si tú vas a dar enseñanzas de la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está en tu corazón, no está en tu alma, no la entiendes, lo que haces lo haces en vano. Dios, Jesucristo tiene que estar involucrado en esa receta, o no sale bien. Yo tengo que decirle algo, tengo que tener la palabra de Dios para poder usarla, compartirla sabiamente. Tus niños, es, es posible que nuestros niños estén oyendo más sobre la Biblia por otra gente que no van aquí a la iglesia o por otra gente que no está en la iglesia. Eso no debería ser. Jesucristo nos dice, nos da una decisión que tenemos que pasarle a nuestros niños, que el mundo nos dice que rechacemos lo que Dios dice que hagamos y que digamos sí a las cosas del mundo. Ese es el engaño y lo van a realizar todos los días de su vida. Tenemos un grupo muy dedicado a los niños aquí en esta iglesia y le doy gracias a Dios por esto. Tenemos un hombre hoy que se va a mover en mi vecindario de esta iglesia, que trabaja con nosotros con los niños. Y él me está diciendo, qué linda calle, él va a ser un vecino mío, se va a mudar a mi barrio. Me dice, mire, durante el verano podemos tener grupos de niños aquí en el jardín, en frente de las casas. Y yo digo, wow, bienvenido vecino, venga aquí. ¿Por qué? Porque él tiene esa pasión, él quiere compartir la palabra con los niños del barrio. Vamos a ver las escrituras del día. Ese individuo que está haciendo, está enseñándole a tus niños sobre quién es Jesucristo aquí, para que cuando ellos lleguen a una edad más madura puedan decidir que van a seguir a Cristo y no al mundo. Algo que hemos estado aquí. Tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de las Flechas. Si tú tenías un grupo de compañerismo que viene aquí los jueves, los miércoles, tus niños van a el grupo de las flechas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que queremos enseñar a tus niños versículos que podemos memorizar por las semanas entrantes. Porque yo no sé si hay pasajes en la Biblia que nos dice cómo hacer el ministerio de los niños. No hay, de verdad, no hay esos pasajes. Pero podemos encontrar pasaje tras pasaje que nos indica a nosotros como padres cómo es que nosotros podemos enseñar a nuestros niños, cómo podemos hablar
de ellos, a darles el evangelio a ellos. Todo lo que estamos haciendo es leyendo la escritura, compartiendo lo que las escrituras nos dicen sobre cómo compartimos esto con nuestros niños. No tiene que ser 45 minutos, 10 minutos con los niños. Tal vez si leíste la escritura del día y tienes algo que te da mucha convicción, puedes compartir eso. No, no tiene que ser algo muy complicado, no tiene que ser un sermón con punto número 1, 2, 3, no, algo, un pensamiento que le dé filo a esas flechas. Y a como tú les estás enseñando sobre el libro de Mateo, y ellos vienen aquí a los grupos de las flechas, les estamos enseñando la misma cosa de lo que les están enseñando en la casa. Es como media buenas noticias cuando llega un niño a nuestra clase y nos dice, pues ya me sé ese punto, mi papi me enseñó eso en la casa, o mi madre me enseñó eso. Pues eso es bueno, porque los padres están haciendo su obra. Nosotros te estamos aquí para respaldarte. Estamos haciendo lo mismo que queremos que hagas en la casa, en el hogar con tus niños. Queremos hacer juegos y todo esto disfrutosos, pero queremos enseñarles la palabra y lo que tú les estás enseñando en la casa. Ese es el deseo que tenemos en este ministerio. Hay mucha gente que tiene aquí en esta iglesia que están muy cometidos a hacer esta obra. Tenemos a más gente sirviendo en estos ministerios de buena calidad. Pero también lo que tenemos más es más niños. El problema es, no es que la gente se está yendo, es que niños llegan llegando más, más y más. Y queremos asegurarnos que todos los niños tengan oportunidad de oír el Evangelio, de entenderlo. El impacto que una profesora o una abuela, una madre, un padre, es un impacto que puede durar toda la vida de la niña, del niño. Yo tengo 4 flechas en mi casa y mi deseo es que yo quiero tener a 4 flechas salvas. Esa es la meta de mi vida. Eso es lo que yo quiero. Que Dios les dé la gracia de salvarlos. Sí, que yo quiero llegar al reino eterno y yo deseo ver a mis niños ahí. Viste unas semanas pasadas que Pablo tenía una ansia para su gente israelitas, que él quería entregar su alma para que ellos fueran salvos. Ese deseo que tenía Pablo, tenemos ese tipo de ansia para nuestros niños, nuestras familias. Es capaz que tenemos profesores que tengan este deseo con más convicción que los padres. Es emocionante que tenemos esto, que tenemos mucho haciendo estas obras buenas, que hay gente que tiene pasión orar por esta iglesia, por todos los miembros de esta iglesia, que que han llegado aquí porque gente oró para que vinieran aquí. Yo no quiero que nos olvidemos que hay cientos de almas aquí, pequeñas, que no queremos olvidarnos de ellos. Esas son gente que necesitan oír la palabra del Señor también. Y necesitan oírla de nosotros, tú, los padres, las madres. Tenemos libros buenos para los niños que podemos leerlos. Hay materiales que tenemos que podemos leer a los niños, que les guíe las almas para entender la palabra del Señor mejor. Usted lo que necesita como padre es, usted necesita este libro, este libro. No dejen de leer este libro. Este es el libro que necesitamos. Punto número 3. Someterse al libro de Dios
sobre la crianza de los hijos. Tengo un hombre que cada semana viene a mis oficinas, el pastor Bruce, y me dice, aquí tengo un libro nuevo, lea este. Y siempre me está trayendo libros y le digo, pero no he terminado que me trajo la semana pasada. Me dice, bueno, no, pero se emociona tanto, no, deberías de leer esto. Pero mire, hasta cuando los niños lleguen al cuarto o quinto grado, ya han decidido su pensamiento sobre lo que es la iglesia, sobre lo que van a hacer, sobre el resto de su vida. Si no les estamos enseñando consistentemente, con diligencia, esto es peligroso. Nosotros pensamos que solo son los que están en la secundaria y las universidades son los que necesitan la palabra de Dios. Los niños necesitan la palabra de Dios. Hay muchas familias aquí representadas. Quiero orar para las familias de nuestra iglesia. Tenemos familias aquí que han adoptado a niños. Tenemos familias aquí que están mixtas. Tenemos familias que han tenido un aborto anormal, han perdido un niño, una niña. Hay mucha gente aquí, gente en tu grupo de compañerismo que tal vez han tenido los mismos problemas, las mismas dificultades que usted tiene. Tenemos que, tenemos que caminar por esta vida y necesitamos sabiduría y necesitamos que otros nos den sabiduría para que podamos enseñarles a nuestros niños cómo criarlos, cómo enseñarlos el Evangelio. Vamos a dar un simposio de flechas aquí en esta iglesia. Vamos a discutir, hablar sobre estos temas. Así es que si es un padre y te quiere ayudar, que queremos que venga. Si usted no está casado o casada, pero quiere tener niños un día, usted está invitado a que venga también a este simposio. Lo único que queremos aquí en esta iglesia para nuestros niños es que todos sean salvos, que Dios nos dé sabiduría y que Dios les dé sabiduría a nuestros niños para que ellos puedan caminar por esta vida. Vamos a cantar una canción ahora que en realidad es una oración pidiéndole a Dios que nos dé esta sabiduría. Y pensemos en nuestros niños. Padre nuestro, te doy muchas gracias. Te doy gracias porque sos un Dios que nos provee, un Dios que nos protege, un soberano sobre todos los detalles. Eres bondadoso. Te damos gracias entre todos los problemas de esta vida. Vemos muchos reinos que se alzan. Vemos buenos reyes, malos reyes. Vemos pecado creciendo. Pero tu reino sí durará para siempre. Y tú eres Dios. Tú estás soberano sobre todo. Te damos muchas gracias por las bendiciones de estos niños que tenemos. Oramos que no seamos una iglesia que no se olvide, que no seamos una iglesia que se jacte y piense que salvación solo son para gente mayor, que ya entiendan, educados. Todos necesitamos oír el Evangelio, Dios, porque es el poder tuyo el que salva. Oramos por los padres que están trabajando difícil y que les enseñes, que les des instrucción, sabiduría. Que anima ver a padres y madres que están tomando todo esto seriamente y quieren enseñarle a sus niños. Que le den eso con diligencia, con pasión. Oro que seamos un grupo, una iglesia donde amamos a nuestros niños. Y cuando servimos, los amamos y los guiamos. Oramos por los padres de los niños. Dios, te pedimos que algún día cuando estemos en tu trono ante ti y vemos tu luz brillante
Cuando vemos que realicemos que estemos en tu reino eterno que durará para siempre, que veamos a nuestros niños ahí a la par de nosotros. Oramos por estas almas pequeñas. Oramos por muchos padres que tienen hijos y hijas más adultos que no se han arrepentido, no han vuelto a confiar en Jesucristo. Oro por todos los que están en este auditorio, que tú recibas toda la gloria, que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado, alabado, que maniobremos tu evangelio con gran cuidado. En el nombre de Jesucristo. Amen. If you're Amén. able, please stand. Let's sing one last song Bien. together. Be thou